Un saludo, soy Jesús Gasca y hoy vamos a hablar de los métodos de análisis. Bueno, la estabilidad no es solo un estado estático, sino también es un equilibrio dinámico influenciado por diversos factores que identificamos como factores naturales, como la saturación por las lluvias intensas que aumentan la presión de poros y reducen la resistencia o las cargas sísmicas que se pueden generar por las fuerzas de inercia desestabilizadoras. Por otro lado, los factores antrópicos, que son pues, los mismos causados por nosotros, por el hombre, como cortes inadecuados de la base en el talud, las sobrecargas por edificaciones, fugas de agua, también pueden ser los detonantes principales de los deslizamientos en los entornos urbanos y viales. Asimismo, el análisis de la estabilidad se resume matemáticamente en el factor de seguridad. Este es un coeficiente entre la fuerza de resistencia, o sea, algo así como la cohesión y la flexión, y las fuerzas actuantes, lo que corresponde a la gravedad, a la presión de poros, a las sobrecargas. ¿Sí? Si el factor de seguridad es uno, eso indica que la falla es inminente, ¿sí? Mientras en los diseños prácticos buscamos que la falla de seguridad sea mayor a 1.5 para condiciones estáticas y un factor de seguridad mayor a 1.05 para condiciones pseudostáticas, ¿sí? Y así garantizamos un margen de seguridad adecuado, confiable. Bueno, existen tres grandes familias en los métodos para evaluar la estabilidad. Con el primer lugar es los métodos de equilibrio de límites. ¿Sí? Son estándares tradicionales, analizando la masa como un cuerpo rígido basado en la estática. ¿Sí? Encontramos también el método numérico, en cual su enfoque es avanzado, que considera deformaciones continuas y leyes complejas del material. Y finalmente es el análisis límite, el cual utiliza teoremas de plasticidad para establecer límites superiores e inferiores de la solución exacta de la falla. El enfoque MEL, ¿sí? Se basa en tres premisas claves. Solo estática, que se centra en satisfacer ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos, ignorando las deformaciones internas. Falla simultánea, que asume que toda la resistencia al corte se activa al mismo tiempo en toda la superficie de rotura. Y la superficie predeterminada, que es el que el ingeniero debe proponer o buscar iterativamente la geometría de falla para hallar el factor de seguridad más bajo. Por otro lado, debido a la complejidad de las fuerzas internas, la masa se divide en franjas verticales. ¿Sí? Esto es el método de las dovelas, ¿sí? Como también lo llamamos. En cada dovela se analiza su propio peso, las fuerzas normales y resistencia en su base. Y lo más complejo, las fuerzas de iteración E y X, como las dovelas vecinas. Resolver cómo interactúan estas dovelas es lo que diferencia a un método de otro. Los primeros métodos introdujeron algo así como simplificaciones drásticas para poder calcular, Felanius, Felanius, esto ignora totalmente las fuerzas entre las dovelas, lo que suele dar resultados excesivamente conservadores y poco precisos si hay agua presente. Por el cambio, Jambu simplificado considera fuerzas horizontales y es más útil para fallas no circulares o terrenos estratificados, aunque solo satisface el equilibrio de las fuerzas.
Aquí, pues es probablemente el método de Bishop es el más usado a nivel mundial para superficies circulares. A diferencia de Fellanius, Bishop establece el equilibrio de momentos y fuerzas verticales, asumiendo fuerzas horizontales entre dovelas. Su cálculo es iterativo. El factor de seguridad aparece en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Lo que requiere software para su resolución de una manera mucho más eficiente. Bueno, estos son los métodos complejos, ¿sí? De equilibrio límite. Satisfacen todas las condiciones de equilibrio, o sea, fuerza y momentos. Spencer asume pues un ángulo constante para las fuerzas entre las duelas, mientras que Morgenstern Price permite que en ese ángulo varíe según una función matemática. Ambos son aplicables a cualquier geometría y son el estándar de oro en la consultoría geotécnica por su alta precisión. Aquí podemos ver como un poco el resumen de las capacidades de cada método analizado. Vemos que solo los métodos pues, rigurosos eh, cumplen con todos los equilibrios para cualquier forma de superficie. Los métodos pues, un poco más sencillos tienen limitaciones geométricas o matemáticas que el ingeniero debe conocer antes pues de aplicarlo. Bueno, los métodos de elementos finitos, dejamos ver el suelo como un bloque, ¿sí? Rígido y lo tratamos como una masa continua y deformable. Este enfoque permite calcular desplazamientos reales en milímetros o en centímetros y modelar cómo el suelo se ablanda o se endurece bajo la carga. Algo que el otro, pues los otros métodos, pues no permiten o no se puede hacer. Bueno, una gran ventaja es que no necesitamos predeterminar una superficie de falla. Usamos la técnica SRF, ¿sí? El software pues reduce gradualmente la resistencia del suelo hasta que el modelo colapsa. En ese punto de colapso, la superficie de falla emerge, ¿sí? Naturalmente, y el factor de reducción aplicado se convierte en nuestro factor de seguridad. Bueno, ¿cuál es pues la ventaja competitiva, cierto? Para proyectos con muros, anclajes o pantallas, los métodos numéricos son superiores. Permiten ver los esfuerzos reales sobre el concreto y cómo la deformación de un anclaje restringe el movimiento del suelo. Es vital analizar las etapas constructivas, donde la estabilidad cambia a medida que vamos excavando. En resumen, mientras que un método se basa en la estática pura y no entrega un único número, como lo que es el factor de seguridad, el otro o los otros métodos integran cinemática pues leyes del material para darnos un panorama un poco más tridimensional de deformaciones y esfuerzos. Es para, digamos que el método MEL, sí, como por llamarlo así, em, es para un diseño normativo rápido, ¿cierto? Mientras que el MEF, ¿sí? Es para diagnósticos un poco más complejos y fallas progresivas. Listo, bueno, entonces ya creo que las conclusiones aquí ya se establecen, el estándar pues normativo, los sistemas complejos y como tal pues ya una regla de oro que se tiene para los criterios geotécnicos.
Listo. Bueno, muchas gracias. Que estén bien.